Podemos hablar de cómo Jungkook y Jimin parecen tener un trato especial entre ellos, especialmente en acciones y gestos que muchas veces solo se permiten mutuamente. Lo interesante es que cuando otra persona hace exactamente lo mismo, la reacción de ambos suele ser completamente diferente. Y uno de los ejemplos más claros es cuando le tocan el cabello a Jimin. Porque cuando Namjoon le toca el cabello a Jimin, todo pasa distinto desde el primer segundo. El gesto de Namjoon fue claramente cariñoso y espontáneo. Se nota que no había ninguna mala intención ni incomodidad rara entre ellos. Pero aún así, la reacción automática de Jimin cambia muchísimo comparada a cuando quien lo hace es Jungkook. Apenas siente que Namjoon le toca el pelo, Jimin gira rápido con esa expresión de sorpresa medio confundida, como preguntando silenciosamente, ¿eh? ¿O qué haces? No se ve molesto ni enojado, pero sí se nota que no es un contacto al que esté acostumbrado de esa manera. Y eso es lo importante, la naturalidad. Porque cuando algo es habitual entre dos personas, normalmente no existe esa reacción inmediata de sorpresa. El cuerpo simplemente lo reconoce como algo normal. Y ahí es donde mucha gente siente que con Jungkook pasa exactamente eso, normalidad absoluta. De hecho, el detalle más revelador ni siquiera es solo la cara que hace Jimin cuando Namjoon le toca el cabello, sino lo que pasa después. Jimin se acomoda el pelo él mismo inmediatamente. Y sí, parece un gesto mínimo, pero justamente los gestos pequeños son los que más dicen sobre la comodidad entre personas. Porque cuando Jungkook le toca el cabello, Jimin casi nunca hace eso. No se corrige, no se aparta, no reacciona como alguien al que invadieron el espacio personal. Todo sigue fluyendo natural, como si literalmente no hubiera ninguna diferencia entre estar caminando y que Jungkook le acomode el flequillo en medio de una conversación. Y eso es algo que se repitió demasiadas veces durante años, como para que la gente lo vea como coincidencia aislada. En conciertos, detrás de cámaras, lives, ensayos, programas, Jungkook constantemente busca tocarle el cabello a Jimin o acomodárselo. A veces es apenas un segundo, una caricia rápida mientras pasan caminando. Otras veces es más lento y hasta tierno, como cuando le acomoda mechones mientras lo mira o mientras están hablando tranquilos. Y lo más llamativo nunca es solamente que Jungkook lo haga, sino cómo Jimin responde cada vez, porque Jimin nunca parece ponerse rígido con él. Nunca se le ve con esa reacción de ¿por qué me estás tocando? Al contrario, muchas veces ni siquiera reacciona demasiado precisamente porque parece completamente acostumbrado. Y eso es lo que hace que tanta gente vea la dinámica entre ellos diferente al resto. La sensación que transmiten es de una confianza física ya establecida desde hace muchísimo tiempo, como una costumbre automática entre ambos. Y ahí entra algo importantísimo que el mismo Jungkook dijo en Are You Sure? Jungkook comentó directamente que a Jimin no le gusta que le toquen la cabeza, pero mientras estaba diciendo eso, él mismo estaba acariciándole el cabello con total tranquilidad. Y lo más curioso es que Jimin tampoco reaccionó incómodo. Ese detalle vuelve todo todavía más interesante, porque demuestra que incluso Jungkook sabe perfectamente que en general, Jimin no disfruta mucho ese tipo de contacto. O sea, no es algo que todos hagan con él normalmente. Incluso la energía cambia. Con otros integrantes, cuando hay contacto inesperado, Jimin suele reaccionar más consciente de ello. Se ríe, se sorprende, mira rápido a la persona o se acomoda después. Pero con Jungkook, muchas veces ni siquiera parece registrarlo como algo fuera de lo común. Y eso es justamente lo que llama tanto la atención. Y claro, eso tampoco significa que Jimin quiera menos a Namjoon o que exista una diferencia de cariño mala entre miembros.
Cada relación dentro de BTS tiene dinámicas distintas. Hay miembros con los que Jimin es más juguetón, otros con los que es más tranquilo, otros con los que actúa más dramático o más protector. Pero con Jungkook, mucha gente percibe una comodidad física extremadamente específica, como si ciertas barreras simplemente no existieran igual entre ellos. Y al final, eso termina siendo más fuerte que cualquier gran momento dramático. Porque las costumbres pequeñas suelen revelar muchísimo más sobre dos personas que las escenas enormes o exageradas. Jungkook acomodándole el cabello a Jimin no llama la atención solamente por el gesto en sí, sino por la forma completamente natural en la que ambos lo viven, como si fuera algo tan cotidiano entre ellos que ya no necesitan reaccionar demasiado. Y justamente por eso, cuando otra persona hace lo mismo y la reacción de Jimin cambia aunque sea un poco, el contraste se vuelve súper evidente para quienes llevan tiempo observando sus interacciones. Y ahora si hablamos de Jungkook en ese momento del concierto, honestamente también es imposible no fijarse en su reacción, porque claramente él vio todo. Jungkook vio exactamente el instante en el que RM puso la mano sobre el cabello de Jimin y también alcanzó a notar la reacción inmediata de Jimin. Y eso es justamente lo que hace tan interesante el momento, porque Jungkook siempre ha sido alguien extremadamente pendiente de Jimin en escenarios y conciertos. Incluso cuando estaban separados físicamente en el escenario, Jungkook constantemente buscaba a Jimin con la mirada. Muchas veces su cuello literalmente se giraba automáticamente hacia donde estaba Jimin, como si inconscientemente siempre estuviera atento a él. Y eso es algo que los fans han notado durante años. Jungkook parece tener un radar permanente hacia Jimin. Aunque estén hablando con otras personas, aunque estén lejos dentro del escenario, muchas veces termina mirando hacia él igual. Por eso en este momento específico del concierto, mucha gente notó la expresión de Jungkook apenas vio lo que pasó. Porque sí hubo una pequeña reacción. No fue exagerada ni dramática, pero sí se sintió como un gesto de sorpresa o de incomodidad momentánea. Como si por un segundo la acción también lo hubiera descolocado a él. Y honestamente tiene sentido pensarlo así cuando recordamos todo lo que ya sabemos sobre Jimin y el tema de que no le gusta demasiado que le toquen la cabeza. Porque Jungkook probablemente es una de las personas que mejor conoce esos límites de Jimin. Él mismo lo dijo en Are You Sure? Entonces, al ver a alguien más haciendo justamente algo que sabe que normalmente incomoda a Jimin, es lógico pensar que su primera reacción fuera fijarse en cómo estaba reaccionando Jimin. Y eso es lo interesante. La mirada de Jungkook no se siente solamente como curiosidad, se siente como atención inmediata hacia la comodidad de Jimin, como si automáticamente hubiera chequeado la situación al notar el contacto. Porque además la reacción de Jimin fue muy rápida. Él volteó enseguida hacia Namjoon con esa expresión confundida y después se acomodó el cabello por sí mismo. Fue un instante corto, pero lo suficientemente claro para que Jungkook también lo notara. Ahora, obviamente, mucha gente interpreta la reacción de Jungkook como celos. Y sinceramente es entendible por qué algunos lo ven así. Porque no es la primera vez que Jungkook parece ponerse un poco inquieto cuando alguien más invade mucho el espacio personal de Jimin o tiene demasiado contacto físico con él.
Hay momentos en conciertos donde se nota que Jungkook presta muchísima atención cuando alguien más está demasiado encima de Jimin. Y eso naturalmente hace que muchos relacionen esas reacciones con cierta posesividad o celos. Pero en este momento específico, más que celos exagerados, lo que realmente parece destacar es que Jungkook conoce demasiado bien a Jimin. Da la impresión de que inmediatamente pensó en la incomodidad de Jimin antes que cualquier otra cosa, como si hubiera reconocido al instante que Jimin probablemente no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de contacto de otras personas. Porque ahí está la gran diferencia. Cuando Jungkook toca el cabello de Jimin, todo fluye natural. Jimin ni siquiera reacciona como alguien sorprendido. Sigue hablando, sigue sonriendo, sigue tranquilo. Pero cuando Namjoon lo hizo, hubo una reacción visible de Jimin. Y probablemente Jungkook también notó ese contraste inmediatamente porque él sabe perfectamente cómo reacciona Jimin normalmente. Y eso hace todavía más interesante la expresión de Jungkook en ese instante. Porque no parece simplemente alguien viendo una interacción cualquiera. Parece alguien que entiende exactamente cómo se siente la otra persona. Como si hubiera reconocido de inmediato que Jimin estaba un poco descolocado por el gesto. Además, cuando uno observa la dinámica completa del concierto, se nota muchísimo que Jungkook estaba constantemente pendiente de dónde estaba Jimin. Incluso cuando los acomodaban lejos el uno del otro, Jungkook terminaba girándose hacia él. Y eso hace que este momento tenga todavía más impacto, porque no fue un detalle que se le escapó. Él literalmente estaba atento a Jimin cuando pasó. Y sinceramente, son esos pequeños segundos los que hacen que la gente analice tanto la relación entre ellos. No porque haya algo explícito o exagerado ocurriendo, sino porque las reacciones son demasiado naturales. Jungkook reaccionando inmediatamente al gesto, Jimin mostrando una diferencia clarísima entre quién puede tocarle el cabello cómodamente y quién no, y todo ocurriendo en apenas unos segundos frente a cámaras. Al final, lo más llamativo del momento no es solamente que Namjoon tocara el cabello de Jimin. Lo verdaderamente interesante es cómo reaccionaron tanto Jimin como Jungkook después de eso. Porque ahí se nota esa familiaridad tan específica que existe entre Jikook, esa sensación de que Jungkook conoce a Jimin al nivel de identificar inmediatamente cuando algo le resulta cómodo y cuando no. Y honestamente, ese tipo de detalles pequeños terminan diciendo muchísimo más que cualquier interacción exagerada.